Bienvenidos de nuevo a Duérmete Conciencia. En este video, te invito a emprender un viaje fascinante hacia un mundo oculto, uno que está justo bajo nuestros pies, pero que pocas veces imaginamos con claridad, lo que vive bajo la corteza terrestre. Durante siglos, hemos mirado al cielo buscando respuestas, tratando de comprender el universo, los planetas y las estrellas. Pero quizá uno de los misterios más profundos se encuentra en dirección contraria, hacia abajo, en las profundidades de la Tierra. Allí, en la oscuridad absoluta, donde no existe la luz del sol y las temperaturas y presiones desafían los límites de la vida, se desarrolla un universo paralelo, silencioso y casi desconocido, que sostiene gran parte del equilibrio del planeta. Cuando pensamos en lo que hay bajo la corteza terrestre, la mayoría imagina rocas, magma, cavernas y fósiles. Y sí, todo eso está ahí. Pero también existe vida. Vida en formas tan resistentes, tan adaptadas a condiciones extremas, que parecen sacadas de otro planeta. Seres microscópicos que prosperan donde el calor supera los 100 grados, organismos que se alimentan de minerales, bacterias que pueden vivir cientos o miles de años en completa oscuridad. Existe incluso algo que los científicos llaman la biosfera profunda, una capa de vida que se extiende kilómetros bajo la superficie y que podría contener más biomasa que todos los océanos juntos. Este descubrimiento ha revolucionado la biología, la geología e incluso la astrobiología, porque si la vida puede existir en las profundidades de nuestro planeta, bajo condiciones imposibles, tal vez también pueda existir en las entrañas de otros mundos como Marte o las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Pero antes de hablar de la vida subterránea, tenemos que entender dónde estamos pisando. La corteza terrestre es delgada, como la piel de una manzana. Bajo ella se encuentra el manto, una gigantesca capa de roca caliente que se comporta como un sólido muy lento, capaz de fluir a lo largo de millones de años. Más abajo está el núcleo, duro por fuera, líquido por dentro, generando el campo magnético que nos protege de la radiación solar. Sin embargo, en este guión no solo exploraremos la estructura interna del planeta, sino también los espacios entre esas capas, las grietas, las cavidades, los sistemas de cuevas, los acuíferos profundos, los yacimientos minerales y los puntos donde la vida ha logrado formar pequeños ecosistemas imposibles. Descenderemos desde la superficie hasta lo más profundo que el ser humano ha logrado perforar, y más allá, a través del conocimiento científico, para imaginar lo que probablemente existe incluso más abajo de lo que hemos podido tocar. Comenzaremos en la zona más cercana a nosotros, las cuevas y cavernas. Allí, lejos de la luz del sol, han evolucionado criaturas únicas: peces ciegos, insectos sin pigmento, hongos luminosos, bacterias que transforman minerales en energía. Las cuevas son como laboratorios naturales donde la evolución experimenta con formas de vida muy distintas a las de la superficie. Y son solo el primer escalón, porque más lejos de la entrada, en zonas completamente aisladas durante millones de años, se han encontrado especies que existen en ningún otro lugar del planeta. Algunas de esas cuevas tienen ríos subterráneos, otras contienen cristales gigantes, otras están infestadas de gases tóxicos, y aún así, la vida se abre camino. Luego nos adentraremos en las zonas intersticiales del subsuelo, donde el agua circula entre los granos de arena, arcilla y roca. Ahí, la vida es principalmente microbiana, pero su papel es esencial para el planeta. Transforma químicos, recicla nutrientes, produce gases como el metano, e incluso afecta los ciclos globales del clima. Aunque parezca increíble, algunas estimaciones indican que la mitad de toda la vida bacteriana del planeta está bajo tierra. Imaginar eso cambia nuestra percepción del mundo. No vivimos sobre una roca muerta con vida en la superficie, vivimos sobre un planeta vivo en su totalidad, donde la vida se extiende en profundidad como una gigantesca red invisible. Más abajo aún, donde ya no hay agua líquida visible, y la presión es tan alta que la roca parece sólida e impenetrable, todavía hay vida. Los científicos han perforado pozos a más de 3 kilómetros de profundidad y han encontrado microorganismos activos. Algunos viven a temperaturas de más de 120 grados. Otros parecen entrar en un estado de latencia casi eterno, esperando condiciones favorables. Se alimentan de hidrógeno, de hierro, de azufre, de los productos de la radiactividad natural de la piedra. Son extremófilos,
organismos extremos, que nos enseñan que la vida no necesita luz, ni plantas, ni oxígeno para existir. Solo necesita energía, agua y tiempo. A medida que bajamos, la geología también se vuelve más interesante. La corteza terrestre no es uniforme. Tiene zonas delgadas en los océanos y zonas gruesas en los continentes. En algunos lugares, las placas tectónicas se hunden una bajo otra, llevando sedimentos, agua y vida hacia las profundidades del manto. En otros, el magma asciende, derritiendo la roca y creando volcanes. Estas interacciones generan ambientes únicos, como los respiraderos hidrotermales en el fondo del mar, donde se han encontrado comunidades enteras de organismos que viven sin luz solar, obteniendo energía del sulfuro de hidrógeno expulsado por la Tierra. Esos ecosistemas nos muestran cómo pudo haber comenzado la vida en el planeta hace miles de millones de años. Y sin embargo, nuestra exploración apenas ha comenzado. El pozo más profundo perforado por el ser humano, el Pozo de Kola en Rusia, llegó a 12 kilómetros, lo que es menos del 0.2% del radio de la Tierra. Es decir, ni siquiera hemos arañado la superficie del planeta. Todo lo que sabemos del interior profundo proviene de ondas sísmicas, modelos matemáticos, experimentos en laboratorios de alta presión y analogías con meteoritos. Aún así, cada descubrimiento nos sorprende. Hoy sabemos que bajo la corteza hay reservas gigantes de agua atrapada en minerales, suficientes para llenar varios océanos. Sabemos que hay movimientos lentos pero constantes que generan terremotos y montañas. Sabemos que el núcleo interno podría estar rotando a una velocidad distinta al resto del planeta. Y, tal vez, sabemos que la vida no se detiene en los primeros kilómetros. Este video no solo será un viaje geológico, sino también biológico, histórico y filosófico. Hablaremos de los primeros organismos que colonizaron el subsuelo, de cómo los humanos han usado cuevas desde tiempos prehistóricos para refugiarse y pintar, de cómo los mineros se han adentrado en las entrañas de la tierra por metales y piedras preciosas, y de cómo la humanidad ha mirado al subsuelo con miedo, fascinación y reverencia. En muchas culturas antiguas, el mundo subterráneo era el hogar de los dioses, los muertos o los espíritus. En la actualidad, es el hogar de laboratorios científicos, bóvedas genéticas, bases militares y proyectos de almacenamiento de energía. Así que ponte cómodo, apaga las luces y acompáñame. Vamos a descender lentamente, capa por capa, superando los límites del conocimiento humano, para descubrir lo que vive, lo que se mueve, lo que respira y lo que late bajo la corteza terrestre. Este es un mundo oculto que sostiene al nuestro, y apenas estamos empezando a entenderlo. A medida que descendemos desde la superficie hacia las primeras capas del subsuelo, es importante comprender cómo se organiza el mundo bajo nuestros pies. No es simplemente tierra y roca, es un paisaje dinámico, repleto de vacíos, fracturas, cursos de agua y cavidades naturales. Las cuevas son la puerta de entrada a este universo subterráneo, y aunque parecen silenciosas y estáticas, en realidad son el resultado de millones de años de erosión, disolución química y movimientos geológicos. Muchas de ellas se han formado en rocas calizas, un material soluble en agua ligeramente ácida. Cuando la lluvia se mezcla con dióxido de carbono del aire o del suelo, se convierte en un ácido débil que lentamente disuelve la piedra. Con el tiempo, este proceso abre grietas, túneles y cámaras gigantescas que pueden extenderse durante kilómetros. Las cuevas más superficiales reciben algo de luz, y por eso todavía pueden albergar formas de vida similares a las de la superficie. Sin embargo, a medida que uno se adentra más profundamente, la luz desaparece por completo, y esto cambia absolutamente todo. Las especies que aquí habitan han tenido que renunciar a la vista, al color y en muchos casos, a la velocidad. En la completa oscuridad, la evolución elimina lo innecesario. Muchos peces cavernícolas nacen con ojos, pero los pierden durante el desarrollo. Algunos insectos nacen con pigmento, pero su cuerpo lo reabsorbe. En este entorno, los sentidos más valiosos no son la vista, sino la sensibilidad al tacto, las vibraciones y los cambios químicos en el agua o el aire. Estas criaturas viven en un mundo silencioso, estable y lento. La disponibilidad de alimento es mínima,
y por eso han desarrollado metabolismos eficientes, movimientos pausados y vidas extremadamente largas. Algunas especies de salamandras de cuevas viven más de 100 años. Otros organismos pueden pasar meses sin comer. En ciertos sistemas subterráneos aislados, se ha encontrado vida que no tiene ningún contacto con el exterior desde hace millones de años. En la cueva de Mobile, en Rumanía, los investigadores descubrieron un ecosistema completo que no depende de la luz solar. Allí, las bacterias quimiosintéticas transforman compuestos como el sulfuro de hidrógeno y el metano en energía, creando la base de una cadena alimenticia subterránea. Es una versión subterránea de lo que ocurre en los respiraderos hidrotermales del fondo del océano. Si seguimos bajando, encontramos un ambiente muy distinto. Las zonas intersticiales, donde la vida se desplaza no en grandes cavernas, sino a través de los pequeños espacios entre los granos de sedimento y roca. Estos espacios pueden parecer insignificantes, pero en conjunto forman un laberinto tan vasto que contiene enormes reservas de agua subterránea, conocidas como acuíferos. Estos acuíferos no solo almacenan agua vital para la vida en la superficie, sino que también albergan comunidades enteras de microorganismos adaptados a la oscuridad, la baja energía y la presión creciente. En estos lugares, la vida no se ve, pero está en todas partes. El suelo, por ejemplo, es uno de los ecosistemas más vivos del planeta. En los primeros metros del subsuelo hay más organismos que humanos sobre la Tierra. Hay bacterias, hongos, nematodos, ácaros, protozoos, raíces de plantas y otros seres diminutos que trabajan constantemente descomponiendo materia, reciclando nutrientes y manteniendo el equilibrio ecológico. Si el suelo dejara de vivir, los bosques morirían, los cultivos desaparecerían y el clima se alteraría drásticamente. El suelo es la piel viva del planeta. Pero más abajo de esa piel, en la zona donde ya no llegan las raíces, la vida cambia por completo. Allí, las bacterias dominan el paisaje. Estas bacterias subterráneas no dependen del oxígeno en muchos casos, y han desarrollado mecanismos metabólicos alternativos. Algunas respiran sulfato, otras hierro, manganeso o incluso arsénico. Las condiciones químicas del subsuelo son tan diversas que la evolución ha generado soluciones inesperadas. Hay bacterias que producen magnetita, un mineral magnético, para orientarse en la oscuridad. Otras producen gases como metano o dióxido de carbono. Algunas forman biofilms, comunidades pegajosas que cubren las paredes de la roca y les permiten resistir el flujo del agua. Estas bacterias, aunque invisibles, tienen un impacto global. Regulan la composición química del agua, producen gases que salen a la atmósfera mediante filtraciones, e incluso pueden influir en la formación de minerales. Más profundo todavía, llegamos a la llamada biosfera profunda. Este término se utiliza para describir todas las formas de vida que habitan a kilómetros de profundidad bajo la superficie. Hasta hace pocas décadas, se pensaba que la vida solo existía en los primeros metros de la Tierra, pero la ciencia ha demostrado lo contrario. En pozos petroleros, minas, perforaciones científicas y respiraderos geotérmicos, se han encontrado organismos vivos a más de 3, 4 e incluso 5 kilómetros de profundidad. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el de una bacteria llamada Desulforudis audaxviator, descubierta a 2.8 kilómetros bajo tierra en una mina de Sudáfrica. Esta bacteria vive completamente aislada de la superficie, sin luz, sin oxígeno, sin plantas ni otros organismos. Obtiene su energía del hidrógeno producido cuando el agua reacciona con minerales radiactivos de la roca. En otras palabras, esta bacteria vive gracias a la radiactividad natural de la Tierra. Es un organismo casi autosuficiente y es considerado una de las formas de vida más extremas jamás encontradas. Este descubrimiento cambió la forma en que pensamos sobre el origen de la vida. Durante mucho tiempo se creyó que la vida comenzó en la superficie del planeta, bajo la luz del sol. Sin embargo, ahora se considera que pudo haber nacido en el subsuelo, en zonas calientes y ricas en minerales, protegida de los impactos de meteoritos y de la radiación espacial. Si la vida puede comenzar en la oscuridad, utilizando energía química en lugar de luz, entonces el subsuelo se convierte en uno de los lugares más probables para el origen de la vida no solo en la Tierra, sino en otros mundos. Mientras exploramos este reino silencioso,
Hay que recordar que el ser humano ha intentado conquistar el subsuelo desde hace miles de años. Hemos excavado para obtener piedras, metales, agua, petróleo, gas, sal y mucho más. Construimos túneles, minas, sótanos, refugios y ciudades subterráneas. Pero incluso con toda nuestra tecnología, apenas hemos llegado a una fracción minúscula de la profundidad total del planeta. Las minas más profundas del mundo, como la mina de Oromponeng en Sudáfrica, alcanzan unos 4 kilómetros. A esa profundidad, la temperatura de la roca natural puede superar los 60 grados, y la presión es tan intensa que las paredes deben reforzarse constantemente para evitar derrumbes. Trabajar allí es tan peligroso que se compara con estar en la superficie de otro planeta. Y aún así, por debajo de eso, sigue habiendo vida. El pozo superprofundo de Kola, la perforación más profunda jamás realizada por el ser humano, llegó a 12.262 metros. Allí, la roca estaba tan caliente que alcanzaba los 180 grados, mucho más de lo que los científicos esperaban. Se encontraron pequeñas cantidades de agua atrapada en los cristales minerales y restos fósiles de microorganismos de hace millones de años. Aunque no se detectó vida activa a esa profundidad, sí se comprobó que la corteza terrestre es mucho más compleja, porosa y dinámica de lo que se creía. Hasta ahora hemos viajado por cuevas, por suelos vivos y por los primeros kilómetros del subsuelo, pero nuestro descenso apenas comienza. Para comprender completamente lo que vive bajo la corteza terrestre, tenemos que mirar con más detalle cómo se comporta el planeta en su interior. La Tierra no es un bloque sólido. Es un sistema dinámico que se encuentra en constante movimiento. Las placas tectónicas se desplazan, se separan, chocan, se hunden unas debajo de otras y generan calor y presión. Estos procesos crean ambientes subterráneos únicos, donde la vida ha encontrado nichos sorprendentemente adecuados para sobrevivir e incluso prosperar. Una de las zonas más interesantes son las fallas geológicas. Desde la superficie, una falla puede parecer solo una grieta o una cicatriz en la roca, pero en el subsuelo, las fallas son como autopistas por donde circula agua, gases y minerales. Estas fracturas permiten que los fluidos se muevan entre capas profundas y superficiales, llevando consigo nutrientes y calor. En estos entornos, las bacterias pueden aprovechar las reacciones químicas entre el agua y los minerales para obtener energía. De hecho, algunas especies se han encontrado viviendo directamente sobre superficies de roca fracturada, formando películas delgadas que transforman elementos químicos de la piedra. Estos microorganismos pueden permanecer allí miles de años sin necesidad de intervención externa. Pero no solo las fallas ofrecen oportunidades para la vida. En los puntos donde las placas tectónicas se separan, en las dorsales oceánicas, se crea nueva corteza terrestre. Allí, el magma asciende desde el manto, se solidifica y empuja las placas en direcciones opuestas. Este proceso forma grietas y túneles donde el agua del océano penetra, se calienta, reacciona con la roca caliente y emerge como fuentes hidrotermales. Estas chimeneas, conocidas como respiraderos hidrotermales, expulsan agua a temperaturas que pueden superar los 350 grados Celsius. A pesar de estas condiciones extremas, se han encontrado ecosistemas completos alrededor de estas fuentes. Gusanos gigantes invocan y sistema digestivo, camarones ciegos, mejillones, bacterias quimiosintéticas y depredadores especializados viven en torno a estas estructuras. Aunque están en el fondo del mar, a varios kilómetros de profundidad, estos organismos son un ejemplo perfecto de la vida subterránea impulsada por la química interna de la Tierra. Estos respiraderos son fundamentales para comprender la vida bajo la corteza, porque funcionan como una ventana al interior del planeta. Nos muestran cómo la energía térmica y química del subsuelo puede sostener comunidades biológicas sin la necesidad de luz solar. Este descubrimiento fue tan revolucionario que obligó a replantear la definición misma de ecosistema. Antes, se pensaba que la fotosíntesis era la base de toda vida compleja. Ahora sabemos que la quimiosíntesis puede cumplir ese papel en ambientes cerrados y profundos. De hecho, algunos científicos creen que la vida comenzó en uno de estos ambientes hidrotermales primitivos, protegida por el océano y alimentada por la actividad geotérmica. Sin embargo,
No toda la vida subterránea se encuentra asociada a zonas volcánicas o tectónicas. Existen regiones geológicamente estables donde la vida se ha refugiado en los poros de la roca. En estos lugares, el movimiento del agua es mínimo, los nutrientes son escasos y la energía es limitada. Las bacterias que viven allí se dividen muy lentamente, a veces solo una vez cada 100 años. Algunas parecen estar en una especie de hibernación metabólica, reduciendo al mínimo su actividad para sobrevivir durante tiempos inimaginablemente largos. Estos organismos nos muestran que la vida no siempre es rápida y activa. Puede ser casi estática, silenciosa y aún así persistente. El simple hecho de mantenerse viva, aunque apenas se mueva o se reproduzca, es suficiente para considerarla parte de la biosfera profunda. A medida que bajamos más, llegamos a una zona donde las condiciones comienzan a desafiar incluso a los extremófilos. La presión aumenta de manera brutal. Cada 10 metros de profundidad aumenta aproximadamente una atmósfera de presión. A kilómetros de profundidad, la roca se comprime con tanta fuerza que cualquier cavidad libre de agua tiende a cerrarse. El calor aumenta con el gradiente geotérmico, en promedio, 25 a 30 grados por cada kilómetro. Así, a 5 kilómetros podríamos tener temperaturas de más de 150 grados. Y sin embargo, hay organismos que resisten esas condiciones. Se han encontrado microbios vivos a temperaturas de hasta 122 grados, como la Archaea Methanopyrus candleri. Más allá de eso, la vida parece desintegrarse. Las proteínas se desnaturalizan, las membranas celulares se derriten y el ADN se fragmenta. Pero incluso en estas zonas, hay indicios de vida fosilizada o restos metabólicos que nos hacen pensar que tal vez, en el pasado, existieron formas de vida más resistentes de lo que conocemos actualmente. Todo esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Hasta dónde puede llegar la vida? Los modelos matemáticos sugieren que la biosfera profunda podría extenderse hasta unos 10 kilómetros bajo la superficie continental y quizá hasta 20 kilómetros bajo el lecho oceánico, donde la temperatura aumenta más lentamente debido al enfriamiento por el agua del mar. Si eso es cierto, entonces existe una capa viva dentro de la Tierra tan espesa como la corteza misma. No es vida visible, ni grandes criaturas subterráneas, sino una red inmensa de microorganismos que habitan grietas minúsculas, rodeados de roca, moviéndose lentamente, generando gases, cambiando la química del planeta sin que lo notemos. Pensar en esta biosfera profunda cambia nuestra idea del planeta. Durante mucho tiempo, creímos que la vida era una delgada película sobre la superficie. Ahora entendemos que la vida se infiltra en el interior de la Tierra como raíces invisibles, expandiéndose en direcciones que jamás imaginamos posibles. Y lo más interesante es que esta vida profunda podría ser mucho más antigua que la vida de la superficie. Las condiciones en el subsuelo son más estables que en la superficie, donde hay tormentas, glaciaciones, impactos de meteoritos y cambios climáticos. Es posible que la vida haya sobrevivido a las grandes extinciones refugiándose bajo la corteza, para luego regresar a la superficie cuando las condiciones mejoraron. Esto convertiría al subsuelo en una especie de arca biológica que protege la continuidad de la vida a lo largo de la historia del planeta. Pero nuestra exploración no se detendrá aquí. En los próximos segmentos, analizaremos cómo los científicos han descubierto esta vida profunda, qué tecnologías utilizan para perforar y estudiar el subsuelo, y cuáles son las teorías más recientes sobre lo que podría haber incluso más abajo de lo que podemos alcanzar. También hablaremos del papel que juegan los volcanes, los terremotos, el calor interno del planeta y la composición química de las rocas en la existencia de este universo oculto. Incluso exploraremos ideas que rozan la frontera de la ciencia y la imaginación. ¿Puede haber formas de vida basadas en el silicio bajo la corteza? ¿Podría haber ecosistemas enteros desconectados de la superficie desde hace miles de millones de años? ¿Es posible que, en lo más profundo, existan organismos que ni siquiera reconozcamos como vida? La Tierra es mucho más que lo que vemos. Su interior late, respira, se mueve y quizás, está lleno de secretos vivos esperando ser descubiertos. Para entender lo que vive bajo la corteza terrestre, también debemos comprender uno de los elementos más importantes en ese entorno, el agua subterránea. Mucha gente imagina que, bajo la superficie, todo es roca sólida,
pero en realidad el subsuelo está lleno de agua. No siempre formando grandes ríos o lagunas visibles como en las cuevas, sino moviéndose lentamente entre los poros y grietas de la roca. Esta agua subterránea no es solo vital para los humanos, ya que muchas ciudades dependen de acuíferos para abastecerse, sino que también es esencial para la vida en las profundidades. El agua transporta nutrientes, calor y energía química, y conecta ecosistemas subterráneos que parecerían aislados. Allí, en la oscuridad, el agua es la sangre del planeta. En algunos lugares, como en los desiertos, el agua subterránea puede llevar atrapada miles de años, formando lo que se conoce como agua fósil. Esta agua antigua se encuentra en acuíferos profundos, aislada de la circulación superficial. Y aunque pueda parecer un ambiente demasiado estático para la vida, se han encontrado bacterias viviendo en estas aguas durante cientos de miles de años. Lo más sorprendente es que estos microorganismos han desarrollado estrategias para sobrevivir en ausencia casi total de nutrientes. Algunas bacterias entran en un estado de suspensión, reduciendo su metabolismo al mínimo. Otras reciclan sus propios desechos o incluso células muertas de su misma comunidad. La vida, en el subsuelo, se vuelve una negociación constante con el tiempo. Pero el agua no está presente únicamente como líquido libre. También puede estar atrapada en los minerales de la roca bajo forma química. En 2014, se confirmó que a unos 400 kilómetros de profundidad, dentro del manto terrestre, existen enormes cantidades de agua almacenadas en un mineral llamado ringuodita. No es agua líquida, sino moléculas de HO atrapadas en la estructura cristalina del mineral. Esta reserva es tan grande que podría contener el equivalente a 3 océanos. Esto sugiere algo enorme. La Tierra podría tener un ciclo interno del agua, mucho más profundo que el ciclo hidrológico superficial que conocemos. Ese ciclo profundo, donde el agua desciende en zonas de subducción y luego asciende como vapor en volcanes, podría estar influenciando la formación de magma, la tectónica y tal vez, la vida. Hablando de tectónica, las zonas de subducción son puertas hacia el interior del planeta. Allí, una placa oceánica se hunde bajo una placa continental o bajo otra placa oceánica. Este proceso arrastra agua, sedimentos, carbono y posiblemente microorganismos hacia profundidades inimaginables. La presión y el calor aumentan, y muchos organismos mueren en el camino. Pero es posible que algunos sobrevivan más abajo de lo que creemos. Aunque no tenemos evidencia directa de vida activa a grandes profundidades en zonas de subducción, algunos estudios sugieren que bacterias pueden resistir temperaturas mucho más altas si se encuentran en microambientes protegidos, como pequeñas inclusiones de agua rodeadas de minerales aislantes. Todavía no sabemos hasta dónde podría llegar la vida arrastrada por la tectónica. Para explorar estas profundidades, el ser humano ha utilizado tecnologías cada vez más sofisticadas. Las perforaciones científicas son uno de los métodos más importantes. Programas como el Integrated Ocean Drilling Program han extraído núcleos de sedimento y roca a cientos y miles de metros bajo el lecho marino. En muchos de estos núcleos, se han descubierto microorganismos vivos. Uno de los hallazgos más impactantes fue el de bacterias halladas a 2.5 kilómetros bajo el fondo marino, viviendo en sedimentos que no habían sido perturbados en más de 100 millones de años. Estas bacterias estaban vivas, pero casi inmóviles. Se replicaban de manera extremadamente lenta, posiblemente una vez cada 1000 años. Y sin embargo, seguían allí, desafiando nuestra idea del ciclo de vida. Las minas profundas también se han convertido en laboratorios naturales. En la mina de oro de Mponeng, en Sudáfrica, los científicos encontraron microorganismos que viven a 3.5 kilómetros de profundidad. Estos organismos no están asociados a plantas ni a restos orgánicos, sino que dependen de la energía generada por la desintegración radiactiva del uranio presente en la roca. La radiactividad divide moléculas de agua, liberando hidrógeno, que luego es utilizado como combustible metabólico por estas bacterias. En otras palabras, la energía nuclear natural de la Tierra sostiene estas comunidades. Este descubrimiento abrió una posibilidad extraordinaria, que la vida puede existir en planetas sin luz, sin oxígeno y sin materia orgánica superficial, siempre que haya agua y elementos radiactivos. Marte, por ejemplo, tiene ambos.
Pero no todo en el subsuelo es pequeño. Aunque la mayoría de la vida profunda es microbiana, existen organismos multicelulares viviendo a profundidades considerables. En minas de oro sudafricanas se han encontrado gusanos nematodos viviendo a 1.3 kilómetros bajo tierra, alimentándose de bacterias. Este fue el primer caso documentado de un animal viviendo permanentemente a tanta profundidad. Antes se creía que solo microorganismos podían sobrevivir allí. Este hallazgo sugiere que quizás haya pequeños invertebrados aún más profundos que no hemos encontrado. Es interesante cómo el subsuelo ha sido refugio no solo para microorganismos, sino también para especies superficiales en tiempos de crisis. Durante glaciaciones, erupciones volcánicas o impactos de meteoritos, muchos animales buscaron refugio en cuevas. Algunas especies de murciélagos, insectos y peces han evolucionado completamente adaptadas a la vida subterránea. Incluso los seres humanos usaron cuevas como hogar, santuario y templo. Las pinturas más antiguas de la humanidad están en muros subterráneos. Esto nos dice algo importante. El mundo subterráneo no es solo un lugar de misterio, sino también de protección. Es un refugio de la vida. Sin embargo, el subsuelo no solo alberga vida, también guarda muerte. Muchos fósiles se han conservado bajo la corteza, atrapados en sedimentos, cuevas colapsadas y depósitos minerales. Algunos de los yacimientos fósiles más impresionantes del mundo se encuentran bajo tierra, como la cueva Raising Star en Sudáfrica, donde se hallaron restos de una especie humana desconocida, Homo naledi. Estos fósiles estaban en una cámara tan profunda y de acceso tan difícil que se cree que fueron colocados allí deliberadamente. Esto sugiere que nuestros ancestros podrían haber tenido rituales funerarios subterráneos mucho antes de lo que imaginábamos. Y aún más intrigante, en algunos casos, no se trata de vida pasada, sino de vida suspendida. Se han encontrado esporas bacterianas dentro de cristales de sal de más de 250 millones de años. Cuando los científicos las rehidrataron, algunas revivieron. Esto abre la puerta a una idea sorprendente. El subsuelo podría ser un banco biológico natural que conserva la vida durante millones de años, esperando las condiciones adecuadas para despertar. Todo esto nos prepara para una pregunta mucho más profunda. Si la vida puede sobrevivir en estos ambientes extremos, silenciosos y ocultos dentro de la Tierra, ¿qué otras formas de vida podrían existir aún más abajo, en la interfaz entre la corteza y el manto? ¿Puede haber una biosfera aún desconocida, alimentada directamente por el calor del interior del planeta? Hasta este punto hemos recorrido las primeras capas del mundo subterráneo. Cuevas, acuíferos, bacterias profundas, minas y zonas tectónicas. Pero ahora nos acercamos a una región mucho más intensa, donde el calor, la presión y la dinámica geológica se mezclan para crear un escenario extremo, el límite entre la corteza y el manto. Esta frontera, conocida como la discontinuidad de Morovi o simplemente Mo, marca el inicio de un ambiente radicalmente diferente, donde la roca deja de ser rígida y comienza a comportarse como un material plástico. Aquí, el subsuelo deja de ser un lugar de estabilidad y se convierte en un océano de roca caliente en movimiento lento. ¿Puede existir vida tan abajo? Sorprendentemente, algunos científicos creen que sí. Antes de llegar allí, entendamos cómo se comporta la roca en profundidad. A unos pocos kilómetros bajo la superficie, la roca todavía es sólida y quebradiza. En esta zona se originan la mayoría de los terremotos superficiales, cuando las placas tectónicas se rompen o deslizan. Más abajo, la roca está tan comprimida y caliente que ya no se rompe, sino que se deforma lentamente, como si fuera plastilina. Este comportamiento permite que las placas tectónicas se deslicen unas sobre otras durante millones de años. La energía liberada en este proceso genera calor, y ese calor se transfiere a través de convección en el manto. Esta enorme circulación de roca sólida, que se mueve como un fluido extremadamente lento, es responsable de la formación de continentes, montañas, volcanes e incluso del clima a lo largo de escalas geológicas. Ahora bien, ¿hay vida en esta zona de deformación plástica? No tenemos pruebas directas. Ninguna perforación ha alcanzado esa profundidad. Sin embargo, hay indicios. El primero proviene de compuestos químicos hallados en gases volcánicos y fluidos hidrotermales.
Algunos de estos compuestos parecen ser productos metabólicos de microorganismos, lo que sugiere que, antes de ser expulsados por el magma, podrían haber sido producidos en ambientes subterráneos extremadamente profundos. El segundo indicio proviene de experimentos en laboratorio, donde se han recreado condiciones de alta presión y temperaturas similares a las cercanas al moho. En estos experimentos, ciertas bacterias extremófilas han sobrevivido a presiones de más de 1000 atmósferas y temperaturas superiores a 120 grados, siempre que contaran con agua y minerales disponibles. Estos resultados sugieren que, al menos en principio, la vida podría existir en ese entorno. Para acercarnos a esta frontera, la humanidad ha intentado perforar el suelo oceánico, donde la corteza es más delgada que en los continentes. El proyecto más famoso fue el Proyecto Moole en los años 60. Aunque nunca llegó al moho, logró perforar más de 180 metros en la corteza oceánica, lo cual fue un éxito tecnológico en su época. Hoy en día, proyectos como el Chiki japonés tienen el objetivo de perforar más de 6 kilómetros bajo el lecho marino para alcanzar la discontinuidad de Moorovi'i. Si lo logran, podríamos obtener muestras directas del límite corteza-manto por primera vez. Y con esas muestras, podríamos resolver la gran pregunta: ¿existe vida allí? Imaginemos por un momento que sí. ¿Cómo sería esa vida? No se parecería a nada que conocemos en la superficie. Serían organismos que viven en poros microscópicos de la roca, rodeados de minerales metálicos, con poco o nada de oxígeno, en temperaturas cercanas a los límites térmicos de las moléculas biológicas. Su fuente de energía no sería la luz, ni los compuestos orgánicos, sino reacciones entre el agua y los minerales del manto: olivino, piroxeno, peridotita. Estas reacciones producen hidrógeno molecular, metano y sulfuro de hidrógeno, fuentes de energía química que ciertos microorganismos pueden aprovechar. Este proceso se llama serpentinización, y se ha observado en dorsales oceánicas y zonas de subducción. En lugares donde el agua del océano penetra la corteza caliente y reacciona con el manto, se generan gases que podrían sostener una biosfera profunda. Un ejemplo fascinante es el campo hidrotermal de los Tzitzit, descubierto en el Océano Atlántico. A diferencia de los respiraderos negros clásicos, que expulsan agua extremadamente caliente, los Tzitzit emiten fluidos alcalinos a unos 40 a 90 grados Celsius, ricos en hidrógeno y metano. Estos fluidos provienen de la reacción del agua con la roca del manto. Y lo más importante, el campo está repleto de microorganismos que utilizan esa energía química. Esto sugiere que la vida puede prosperar en condiciones similares a las que existen en el límite entre la corteza y el manto. Este tipo de ambientes no solo son interesantes para entender la vida en la Tierra, sino también para buscar vida fuera del planeta. Si la vida puede existir bajo la corteza terrestre, alimentada por reacciones químicas profundas, entonces puede existir bajo la superficie de Marte, donde se han detectado indicios de agua subterránea y metano. Puede existir bajo el hielo de Europa o Encélado, donde el agua salada se filtra en el manto rocoso y genera fuentes hidrotermales internas. Incluso puede existir en exoplanetas rocosos sin atmósfera pero con actividad tectónica. La vida subterránea es la forma más protegida, resistente y probable de vida en el universo. Sin embargo, antes de salir del planeta con nuestras ideas, debemos reconocer algo impresionante. Hay evidencia de que la Tierra ha albergado vida subterránea durante casi toda su historia. Algunos de los fósiles más antiguos, de hace más de 3.5 mil millones de años, provienen de rocas hidrotermales formadas en el fondo marino. Estas rocas muestran estructuras que parecen colonias microbianas. Esto significa que la vida pudo haber comenzado directamente en el subsuelo, no en la superficie. Desde entonces, el interior del planeta ha sido un refugio seguro frente a extinciones masivas, cambios climáticos extremos y bombardeos cósmicos. La vida superficial puede colapsar, pero la vida profunda resiste. Y aquí aparece una idea poderosa. Quizás el verdadero corazón biológico de la Tierra no está en los bosques, ni en los océanos, ni en la atmósfera, sino bajo nuestros pies. Una inmensa biosfera oscura, silenciosa y oculta, que regula procesos químicos globales, almacena carbono, produce gases, interactúa con la tectónica y tal vez influye en la evolución superficial.
Esta biosfera subterránea es como el sistema circulatorio del planeta. La superficie, en cambio, es solo la piel. Pero nuestra exploración debe continuar aún más abajo. Por debajo del moho, el manto domina. Allí la roca fluye lentamente, el calor aumenta y el magma comienza a formarse. ¿Puede la vida acercarse tanto al magma sin ser destruida? ¿Puede existir justo en el límite entre roca sólida y roca fundida? ¿Es posible que haya microhábitats donde el calor sea moderado y el agua esté presente? En la próxima parte, descenderemos aún más, entrando en las cámaras magmáticas, observando el nacimiento de los volcanes desde dentro de la Tierra, y analizando si la vida puede existir incluso en el borde del fuego. El viaje se vuelve más intenso. Las profundidades comienzan a revelar sus secretos más extremos. Y la pregunta sigue abierta. ¿Hasta dónde puede llegar la vida bajo la corteza terrestre? Entramos ahora en una de las zonas más extremas del planeta. Las regiones donde el magma se acumula, se mueve y eventualmente asciende hacia la superficie para formar volcanes. Las cámaras magmáticas y los conductos volcánicos representan el límite entre la vida y el fuego, entre la resistencia biológica máxima y la destrucción total. A primera vista, parecería imposible que algo pueda vivir allí. El magma puede alcanzar temperaturas de 1200 grados Celsius, suficiente para derretir casi todo. Sin embargo, lo sorprendente es que en los bordes de estas regiones, donde el calor es intenso pero no letal, la vida podría encontrar refugios microscópicos. Esta idea ha comenzado a ser tomada en serio en las últimas décadas, a medida que los científicos han encontrado microorganismos viviendo en rocas alteradas por calor extremo. Antes de hablar de esos posibles refugios, entendamos cómo se forma una cámara magmática. El manto, aunque sólido, puede derretirse parcialmente cuando cambia la presión, la temperatura o la composición química. Cuando esto ocurre, el magma se vuelve menos denso que la roca circundante y comienza a ascender lentamente. En su ascenso, el magma puede acumularse en grandes bolsas llamadas cámaras magmáticas. Estas cámaras no son espacios vacíos llenos de líquido, como muchos imaginan, sino mezclas complejas de cristales, gases y roca parcialmente fundida. En muchos casos, estas cámaras están rodeadas por rocas que se calientan, se fracturan y permiten la circulación de fluidos calientes. Es en estas zonas de transición donde la vida podría existir. El calor allí puede llegar a 300 o 400 grados, demasiado para la vida conocida, a menos que existan microambientes aislados, donde la circulación de agua fría desde capas superiores modere la temperatura. Este fenómeno se ha observado en sistemas hidrotermales cercanos a volcanes activos, como en Yellowstone o Islandia. En estos lugares, el agua penetra por grietas, se calienta por el magma y regresa a la superficie en forma de géiseres o fumarolas. Al analizar estas aguas, los científicos han encontrado microorganismos hipertermófilos que viven a 110 o incluso 121 grados Celsius. Eso significa que, al menos en los bordes de las zonas magmáticas, la vida puede soportar condiciones increíbles. Pero hay algo aún más extraordinario. En ciertas rocas volcánicas profundas, se han encontrado minerales alterados químicamente de una manera que sugiere actividad biológica en el pasado. Algunos de estos minerales contienen rastros de carbono orgánico y compuestos que parecen ser productos metabólicos. Aunque no se ha encontrado vida activa directamente dentro de una cámara magmática, estos indicios apuntan a que la zona límite entre el magma y la roca sólida puede haber sido habitada en algún momento. Esto plantea una hipótesis audaz. El subsuelo profundo no es un desierto biológico, sino una serie de gradientes térmicos, químicos y estructurales que crean microhábitats donde la vida puede aferrarse. Imaginemos ahora un planeta sin placas tectónicas. En ese tipo de planeta, el calor interno no podría liberarse mediante movimiento de placas, por lo que se acumularía en grandes bolsillos de magma. Este escenario podría parecer hostil, pero podría generar miles de sistemas hidrotermales subterráneos, alimentados exclusivamente por el calor interno. Si la vida puede existir en esos ambientes, entonces la vida subterránea sería la forma dominante en ese planeta. Este tipo de razonamiento ha llevado a los astrobiólogos a considerar lugares como Marte o la Luna Encélado como candidatos probables para la vida. Aunque su superficie es fría y hostil,
su interior puede estar caliente. De hecho, se ha detectado calor interno en Encélado, suficiente para producir fuentes hidrotermales en su océano subterráneo. Y algunos de esos respiraderos podrían estar en contacto con roca del manto, generando exactamente las condiciones que permiten la serpentinización y, por lo tanto, la quimiosíntesis. Si la vida existe allí, probablemente esté viviendo bajo la corteza de ese mundo, tal como en la Tierra. Regresemos a nuestro planeta. Más abajo de las cámaras magmáticas, la temperatura se vuelve cada vez más extrema. Sin embargo, hay un concepto fascinante: el punto de supervivencia térmica. Se cree que la vida puede existir hasta cierto límite de temperatura, quizás 150 o 180 grados, dependiendo de la presión. Ese límite está más cerca de las cámaras magmáticas de lo que pensamos. En algunos estudios se han sembrado microorganismos en rocas calientes y se les ha sometido a calor extremo durante largos periodos. Algunos sobrevivieron. No se reproducían, pero permanecían viables, en un estado casi detenido. Esto nos hace preguntarnos, ¿y si la vida profunda no está siempre activa? ¿Y si hay organismos que entran en modo latente, esperando millones de años hasta que las condiciones cambien? Este patrón ya se ha observado en bacterias atrapadas en espeleotemas, formaciones de cuevas, en sedimentos antiguos o en cristales de sal. Si la vida puede esperar tanto tiempo en condiciones relativamente suaves, nada impide que también espere en condiciones más calientes, siempre que haya zonas de alivio térmico. Tal vez las fracturas en la roca, las inclusiones de agua o los cambios de presión crean microambientes temporales donde la temperatura cae lo suficiente como para que la vida se reactive, se divida una vez y luego vuelva a dormir. Este proceso, repetido a través de millones de años, podría mantener viva una biosfera marginal pero persistente. Y ahora surge otra pregunta: ¿podría la vida influir en la geología desde abajo? Ya sabemos que en la superficie, los microorganismos participan en la formación de suelos, la disolución de minerales y la producción de gases que afectan el clima. En el subsuelo, se ha descubierto que ciertas bacterias pueden acelerar la formación de minerales o alterar químicamente la roca. Algunas bacterias profundas producen ácido sulfúrico, que puede corroer piedra. Otras generan magnetita, que puede alterar campos magnéticos locales. Si esto ocurre a gran escala, podría tener efectos acumulativos en los procesos geológicos, especialmente en zonas de subducción o en el manto superior. Hay quienes sugieren que, a lo largo de miles de millones de años, la vida subterránea pudo haber modificado la química de la Tierra desde el interior, ayudando a estabilizar la corteza y el clima. La idea es provocadora: la vida no solo habita la Tierra, la moldea. Sin embargo, aún nos queda mucho por descubrir. Hasta ahora hemos hablado de la vida en los límites entre la corteza y el manto, pero todavía no hemos explorado el papel de los volcanes como ventanas del interior del planeta. En la próxima parte, analizaremos cómo los volcanes, especialmente los que se originan en puntos calientes como Hawái o Islandia, podrían traer señales de vida profunda a la superficie. También veremos cómo algunas erupciones pueden liberar gases biológicos atrapados durante millones de años y que nos dice eso sobre la biosfera oculta. Finalmente, comenzaremos a explorar el núcleo de nuestro planeta, un lugar que, aunque probablemente sin vida, tiene una influencia directa en la posibilidad de que exista vida en el interior de la Tierra. Cada nivel de profundidad nos acerca más a la frontera final entre la biología y la geología. Y lo que hemos visto hasta ahora nos prepara para una conclusión asombrosa. La vida no solo sobrevive en el subsuelo, lo coloniza, lo transforma y respira a través de él. Nos acercamos ahora a los volcanes, esas cicatrices ardientes por donde la Tierra exhala su energía interna. A simple vista, un volcán parece el enemigo natural de la vida. Fuego, ceniza, destrucción. Sin embargo, cuando observamos más profundamente, descubrimos algo sorprendente. Los volcanes no solo destruyen, también crean. Fertilizan suelos, liberan gases esenciales para la atmósfera, forman nuevas tierras. Lo más importante para nuestro tema, actúan como ventanas hacia el interior del planeta. A través de ellos, la Tierra nos muestra fragmentos de su subsuelo, y en ocasiones, señales de la vida que pudo haber existido allí abajo.
Los volcanes se forman por varias razones. Algunos surgen en bordes convergentes, donde una placa se hunde bajo otra y libera agua que derrite el manto, permitiendo que el magma ascienda. Otros nacen en bordes divergentes, donde las placas se separan y el magma sube para rellenar el vacío. Pero también existen los llamados puntos calientes, que son columnas de magma que ascienden desde zonas profundas del manto, como si fueran antorchas geológicas. Hawái es el ejemplo clásico. Lo fascinante de los puntos calientes es que podrían estar conectados con el manto profundo, incluso con la zona de transición entre el manto superior e inferior. Si es así, entonces los volcanes podrían traernos información de regiones a las que nunca podremos llegar físicamente. Y aquí surge la pregunta: ¿pueden estos volcanes traer rastros de vida profunda? La respuesta es intrigante. Tal vez sí. Se han analizado gases volcánicos en distintas partes del mundo y algunos contienen firmas isotópicas que sugieren actividad biológica. Por ejemplo, ciertas relaciones de isótopos de carbono e hidrógeno no coinciden con procesos puramente geológicos. En algunos casos, parecen haber sido alterados por microorganismos antes de ser expulsados. Esto no demuestra que la vida venga directamente del manto, pero sí indica que los fluidos subterráneos que ascienden por los volcanes han interactuado con ecosistemas profundos en su camino hacia la superficie. Un ejemplo impresionante se encuentra en los volcanes de Islandia, donde la actividad geotérmica es intensa. En sus campos geotermales se han descubierto microorganismos hipertermófilos que se alimentan de hidrógeno, azufre y metales presentes en los fluidos volcánicos. Muchas de estas bacterias y arqueas son tan primitivas que se parecen a las primeras formas de vida del planeta. Están adaptadas a condiciones que imitan al mundo temprano: calor, oscuridad, gases tóxicos, ausencia de oxígeno. Es posible que estos ambientes sean relictos vivos del pasado, verdaderos fósiles biológicos que han habitado el interior del planeta desde hace miles de millones de años. Los volcanes también crean sistemas subterráneos únicos llamados tubos de lava. Cuando una corriente de lava fluye, la parte externa se enfría y solidifica, mientras que el interior sigue fluyendo. Tras el vaciado, queda un túnel. Algunos de estos tubos pueden extenderse por kilómetros, formando redes de pasadizos naturales protegidos de la radiación solar, las variaciones de temperatura y las tormentas superficiales. En la Tierra, estos tubos pueden convertirse en refugios para vida subterránea, con condiciones estables y humedad retenida por condensación. En Marte y la Luna, se han identificado tubos de lava gigantes por imágenes satelitales. Muchos científicos creen que si existe vida actual en Marte, probablemente se refugia en sus tubos de lava subterráneos, donde el calor interno y el hielo podrían interactuar. Pero volvamos a nuestro planeta. Otra forma en la que los volcanes se conectan con la vida profunda es a través de los gases que liberan al océano. En el fondo marino, algunos volcanes producen fuentes hidrotermales que expulsan fluidos a temperaturas de hasta 400 grados. En estos respiraderos, conocidos como fumadores negros, la vida abunda. Los microorganismos quimiosintéticos convierten el sulfuro de hidrógeno en energía, creando la base de un ecosistema completo. Lo sorprendente es que estos ecosistemas no dependen del Sol en absoluto. Algunos científicos creen que esta podría haber sido la cuna de la vida en la Tierra. Si es así, entonces los volcanes submarinos no fueron enemigos de la vida, sino sus padres. Pero hay algo aún más profundo. Debajo de los volcanes, antes de que el magma llegue a la superficie, existen zonas de interacción entre roca, agua y calor que podrían albergar vida incluso más profunda de lo que hemos observado. Estas zonas están llenas de fracturas por donde circulan fluidos calientes cargados de minerales. Se sabe que estas fracturas pueden extenderse kilómetros hacia abajo. Si en esas grietas hay agua y espacio, es posible que microorganismos se hayan adaptado a ese entorno. Un estudio encontró ADN bacteriano en inclusiones fluidas dentro de cristales formados en sistemas geotermales antiguos. Esto indica que la vida estuvo presente cuando esos cristales se formaron, probablemente a grandes profundidades. Entonces, ¿es posible que la vida viaje desde el subsuelo hasta la superficie a través de volcanes? En un sentido literal, tal vez no muchos organismos sobrevivan el ascenso completo, pero fragmentos genéticos,
compuestos orgánicos o señales metabólicas si pueden llegar. Esto significa que los volcanes podrían estar contándonos la historia de una biosfera profunda que rara vez vemos. Ahora, debemos observar otro fenómeno volcánico, las erupciones explosivas. Cuando el magma rico en agua y gases asciende rápidamente, la presión disminuye y los gases se expanden violentamente. Esto provoca explosiones que fragmentan la roca y lanzan ceniza a la atmósfera. Parte de esa ceniza contiene pequeños fragmentos del subsuelo profundo. Al analizarlos, se han encontrado minerales alterados biológicamente y estructuras que podrían ser biofirmas. Aunque no podemos afirmar que esas estructuras sean células fosilizadas, sí indican que el magma ha interactuado con ambientes bioactivos en su ascenso. Y esto nos lleva a una conclusión poderosa. El interior del planeta no está desconectado de la superficie. Hay un intercambio constante de materia, calor, agua, gases y posiblemente vida. La corteza terrestre es una frontera permeable. La vida puede moverse hacia abajo a través de grietas, agua y tectónica. Y la química interna del planeta puede moverse hacia arriba a través de volcanes, respiraderos y fluidos. Es un ciclo profundo, un puente silencioso entre el mundo visible y el mundo oculto. En la siguiente parte, iremos aún más allá. Hemos llegado al límite de la corteza, explorado el borde del magma y analizado cómo el interior se comunica con la superficie. Ahora debemos descender hacia el manto superior, una región casi inimaginable. Allí, la roca fluye lentamente como una masa viscosa, la presión es miles de veces mayor que en la superficie, y el calor se acerca a los límites de la vida conocida. ¿Puede existir vida allí? ¿Puede haber algo viviendo en roca casi sólida, en un mundo sin luz, sin agua líquida libre y bajo presiones inmensas? Algunos científicos creen que sí, al menos en zonas especiales. Otros creen que la vida llega hasta cierto punto y se detiene. Lo cierto es que estamos a punto de explorar la frontera final de la biosfera profunda. Lo que encontremos allí podría redefinir nuestra comprensión de la vida y del planeta mismo. Hemos descendido por cuevas, acuíferos, fallas tectónicas, minas, cámaras magmáticas y volcanes. Ahora estamos listos para cruzar un umbral aún más misterioso, el manto superior. Este no es un lugar que podamos imaginar fácilmente. No es una cueva, no es un océano, no es una cámara de magma. Es roca sólida, pero que se comporta como un fluido extremadamente lento, deformándose a lo largo de millones de años. Aquí, la presión supera las 30.000 atmósferas, la temperatura puede alcanzar entre 500 y 1500 grados, y no existe ninguna luz. Y sin embargo, la gran pregunta sigue abierta. ¿Podría la vida existir allí, escondida en pequeñas fisuras, atrapada en cristales, dormida en microambientes donde el calor se disipa, o incluso utilizando directamente la energía de la Tierra? Antes de intentar responder, comprendamos la estructura del manto. El manto superior comienza justo debajo de la corteza oceánica y a unos 30 a 70 kilómetros bajo la corteza continental. Es mayormente sólido, compuesto de minerales como olivino y piroxenos. Aunque sólido, se encuentra bajo tanta presión que puede fluir lentamente, similar a como el hielo puede deformarse en un glaciar. Esta capacidad de fluir permite que el calor del interior del planeta ascienda por convección, creando corrientes internas que mueven las placas tectónicas. En ciertos sitios, este manto se derrite parcialmente, originando magma. En otros, permanece plástico pero estable durante cientos de millones de años. Ahora pensemos en la vida. Las condiciones extremas del manto parecen imposibles para cualquier organismo. Sin embargo, la vida siempre ha demostrado que encuentra soluciones inesperadas. Por ejemplo, se han descubierto organismos que viven en rocas a más de 5 kilómetros de profundidad, soportando presiones de miles de atmósferas. Otros sobreviven a temperaturas de 122 grados, algunos incluso a 130 en condiciones de alta presión. Y hay bacterias capaces de vivir alimentándose de minerales, sin luz, sin oxígeno y sin materia orgánica. La pregunta entonces no es si la vida podría adaptarse, sino si existen nichos en el manto donde la temperatura y el agua permitan su existencia. Sorprendentemente, el manto no es completamente seco. Sabemos que contiene agua,
no en forma líquida, sino atrapada en minerales como la ringuodita. Este agua puede liberarse cuando las rocas del manto se calientan o descomprimen, permitiendo la formación de fluidos supercríticos, sustancias que no son ni líquido ni gas, pero tienen propiedades de ambos. Estos fluidos pueden disolver minerales, transportar elementos químicos y crear microambientes donde la temperatura disminuya gracias al movimiento del fluido. Algunos científicos han propuesto que estos microambientes podrían ser refugios potenciales para la vida. Otro concepto importante es la serpentinización, que ya mencionamos. Cuando el agua interactúa con rocas ultramáficas del manto, se generan hidrógeno, metano y calor. Estas reacciones son exotérmicas y pueden producir energía suficiente para mantener comunidades microbianas. Sabemos que la serpentinización ocurre en profundidad porque se han encontrado rocas serpentinizadas a decenas de kilómetros bajo la superficie. Si hay agua suficiente para producir este proceso, podría haber existido vida profunda en algún momento, o tal vez aún exista. Un descubrimiento clave proviene de inclusiones fluidas atrapadas en diamantes. Los diamantes se forman en el manto profundo, a profundidades de 150 a 800 kilómetros. En algunos diamantes se han encontrado trazas de carbono orgánico y nitrógeno, con firmas isotópicas que podrían ser biológicas. Esto sugiere que restos de vida superficial, o subterránea, fueron arrastrados hacia el manto mediante subducción y quedaron atrapados en los diamantes. Más sorprendente aún, algunos minerales asociados a estos diamantes muestran signos de haber interactuado con fluidos ricos en carbono y metano. ¿Podrían esos fluidos haber albergado vida antes de que el diamante se formara? No lo sabemos, pero es posible. Otro hallazgo sorprendente proviene de experimentos de laboratorio. Se ha demostrado que ciertas bacterias pueden sobrevivir a presiones equivalentes a las del manto superior durante periodos largos. No se reproducen bajo esas condiciones, pero permanecen viables. Algunas arqueas resistentes al calor han sido sometidas a temperaturas de más de 130 grados bajo alta presión y han sobrevivido. Esto sugiere que el límite de temperatura para la vida podría ser mayor de lo que pensamos si la presión es lo suficientemente alta. Por lo tanto, no podemos descartar que existan organismos que evolucionaron para vivir en zonas del manto donde la temperatura es moderada, quizás 100 a 200 grados, y el agua está presente. Sin embargo, hay un desafío: el tiempo. ¿Cómo llegarían los organismos hasta ahí? La superficie está separada del manto por decenas de kilómetros de roca sólida. La respuesta podría estar en la tectónica. Las zonas de subducción empujan sedimentos oceánicos, agua y posiblemente microorganismos hacia el manto. Aunque la mayoría moriría por las altas temperaturas, algunos podrían quedar atrapados en zonas aisladas donde la presión y el calor suben lentamente, permitiendo adaptaciones evolutivas. Podrían existir zonas templadas en el manto, especialmente en los bordes de plumas mantélicas o en zonas donde el agua reduce la temperatura de fusión de la roca. Otra posibilidad es que la vida se originara directamente allí. Si las primeras formas de vida se formaron en ambientes hidrotermales profundos, tal vez algunas ramas de esa vida primitiva se adaptaron al subsuelo profundo, mientras otras migraron a la superficie. En ese caso, la vida del manto no sería descendiente de la vida superficial, sino su hermana. La pregunta final es: ¿hay pruebas directas? No aún. Nunca hemos perforado hasta el manto. Pero hay indicios geológicos, químicos y biológicos que apuntan a la posibilidad. Hay modelos que sugieren que, si existe vida en el manto superior, podría representar una fracción significativa de la biomasa del planeta, aunque esté repartida en microhábitats diminutos. Imaginemos por un momento un mundo donde la mayor parte de la vida no está en la superficie, sino en las profundidades. Un planeta donde la biosfera subterránea es el verdadero núcleo biológico, y la superficie solo una expresión temporal. Si esto es cierto en la Tierra, entonces la búsqueda de vida en otros planetas debe cambiar de dirección. En lugar de mirar hacia arriba, debemos mirar hacia abajo. Hemos llegado a un punto crítico en nuestro viaje al interior de la Tierra. Ya no estamos en cuevas ni en acuíferos, ni siquiera en cámaras magmáticas. Ahora nos acercamos a la zona de transición del manto, entre 410 y 660 kilómetros de profundidad. Aquí,
Las condiciones son tan extremas que la propia materia cambia de forma. Los minerales se transforman en nuevas estructuras cristalinas para soportar la enorme presión. El calor es brutal. La presión puede superar las 230.000 atmósferas. Y aún así, este lugar podría esconder uno de los secretos más increíbles del planeta. Océanos profundos atrapados dentro de las rocas y posiblemente, condiciones para la vida. Parece ciencia ficción, pero es ciencia. En 2014, un grupo de geólogos analizó un mineral llamado ringwoodita, encontrado en un diamante formado a 500 kilómetros de profundidad. Dentro de este mineral, descubrieron agua atrapada en forma de iones. No era una gota líquida, sino agua incorporada en la estructura del mineral. Al analizar miles de datos sísmicos, se confirmó que gran parte de la zona de transición del manto está llena de ringwoodita rica en agua. La cantidad estimada de agua es tan grande que podría representar 3 veces el volumen de todos los océanos de la superficie. Es decir, debajo de nosotros, entre 400 y 700 kilómetros de profundidad, podría haber un océano escondido dentro de la roca. Este descubrimiento lo cambia todo. Si hay agua, hay movilidad química. Si hay movilidad química, hay energía. Y si hay energía, hay posibilidad de vida. Por supuesto, no estamos hablando de peces ni plantas. Estamos hablando de formas de vida microscópicas, hiperresistentes, adaptadas a un entorno increíblemente hostil. El reto es imaginar cómo podría existir la vida allí. La temperatura, probablemente, estaría en rangos de 1000 a 1500 grados Celsius. Parece demasiado, pero la presión extrema aumenta el punto de estabilidad de las moléculas biológicas. A grandes presiones, las membranas celulares pueden ser más resistentes, las proteínas pueden mantenerse plegadas a temperaturas más altas y las reacciones químicas pueden desarrollarse de forma diferente. Todo lo que creemos imposible para la vida puede ser distinto bajo esas condiciones. Pero hay más. En la zona de transición del manto ocurren procesos espectaculares. Las placas oceánicas que se hunden pueden llegar hasta aquí. El agua y los sedimentos subducidos reaccionan con el manto. Se generan fluidos supercríticos cargados de hidrógeno, metano y óxidos metálicos. Algunas de esas reacciones son muy similares a las que alimentan la vida en respiraderos hidrotermales. Incluso hay evidencia de que la serpentinización, ese proceso que produce hidrógeno y metano a partir de rocas del manto, puede ocurrir hasta los 660 kilómetros. Si eso es cierto, entonces el manto no solo es roca caliente, es una gigantesca fábrica de energía química constante. Ahora bien, ¿cómo llegaría la vida hasta allí? Una posibilidad es que haya sido transportada por subducción. Las placas oceánicas transportan sedimentos, agua, microbios e incluso materia orgánica. En la superficie, estos organismos morirían al ser subducidos, pero a medida que bajan lentamente durante millones de años, podrían adaptarse gradualmente a las nuevas condiciones. De hecho, se han encontrado fósiles microbianos en rocas metamórficas formadas a 100 kilómetros de profundidad. ¿Quién puede asegurar que no existan restos más abajo? Pero hay otra posibilidad mucho más fascinante, que la vida se originara allí abajo. La teoría clásica propone que la vida comenzó en la superficie, en charcas o en el océano bajo la luz del sol. Sin embargo, los descubrimientos de organismos quimiosintéticos en respiraderos hidrotermales nos dieron una nueva visión. La vida pudo haber nacido en la oscuridad, usando energía química. Ahora, algunos científicos creen que la vida podría haber surgido aún más profundo, en los límites del manto, donde el calor y el agua interactúan en condiciones únicas. En ese caso, la vida superficial sería una rama emigrada hacia arriba, mientras que la vida profunda sería la original. Y si hay vida ahí, ¿por qué no la hemos detectado directamente? Porque nunca hemos estado allí. El ser humano ha perforado apenas 12 kilómetros. La zona de transición del manto está entre 410 y 660 kilómetros. Lo que sabemos proviene de ondas sísmicas, diamantes, meteoritos y modelos matemáticos. Estamos completamente ciegos ante ese mundo. Y aún así, la posibilidad es tan fuerte que la astrobiología lo toma en serio. Si la vida puede existir a 500 kilómetros bajo nuestros pies,
entonces la vida puede existir en el interior de Marte, en la Luna Europa, en Encélado, en Titán y en exoplanetas rocosos. Ahora pensemos en algo todavía más radical. Quizá el planeta entero esté vivo por dentro. No solo en la superficie, no solo en la corteza, sino en el manto entero. Tal vez el planeta es una enorme esponja de vida microscópica, oculta entre los granos de roca, respirando lentamente, intercambiando energía con el núcleo, interactuando con la tectónica. Y de pronto, todo cambia. La vida no sería una capa delgada sobre un planeta muerto. La vida sería un proceso interno del planeta. Una consecuencia inevitable de la dinámica terrestre. Una propiedad emergente del calor, la presión, el agua y el tiempo. En este punto, nos acercamos al núcleo, la región más extraña y extrema del planeta. Un lugar con temperaturas como la superficie del Sol. Una presión inimaginable. Un océano de hierro líquido. Y, sorprendentemente, quizás un papel fundamental en la existencia de la vida en la Tierra. En la próxima parte descenderemos al límite mantonúcleo, la frontera más misteriosa de todas. Veremos cómo se comporta esa zona, cuáles son sus fenómenos más extraños, y si, contra toda lógica, podría haber vida incluso allí. Lo que viene desafía no solo la geología, sino la biología, la historia de la Tierra, y nuestra comprensión de lo que es estar vivo. Llegamos al límite más misterioso del planeta, la frontera entre el manto y el núcleo, también llamada discontinuidad de Gutenberg, situada aproximadamente a 2.900 kilómetros de profundidad. Hasta ahora hemos explorado entornos extremos: calor, presión, oscuridad total, ausencia de oxígeno, energía química en lugar de luz, pero todo eso fue solo el preludio. Aquí, en el límite mantonúcleo, la Tierra alcanza condiciones tan extremas que, durante siglos, se pensó que nada podría existir. Sin embargo, la ciencia moderna está empezando a cuestionar esa certeza. Tal vez, incluso allí, algo pudo haber vivido, o aún viva. Primero, entendamos este lugar. El manto inferior, hasta los 2.900 kilómetros, está hecho de roca sólida comprimida a densidades enormes, con temperaturas de 2.000 a 3.500 grados C. Aquí la roca no fluye como en el manto superior. Se aplasta lentamente bajo una presión tan alta que los átomos se reacomodan constantemente. Justo debajo, el núcleo externo es un océano de hierro y níquel fundidos, tan caliente como la superficie del Sol, alrededor de 4.000 a 6.000 grados centígrados. Y bajo ese océano metálico, el núcleo interno es una esfera sólida de hierro cristalizado del tamaño de la Luna, comprimido por una presión inimaginable. A primera vista, parece imposible que algo vivo pueda existir en un lugar así. El núcleo líquido es puro metal hirviendo. El núcleo interno sólido está demasiado caliente, demasiado denso, demasiado presionado. Entonces, ¿por qué algunos científicos se atreven a preguntar si podría haber vida? La respuesta está en las capas intermedias, en las transiciones y en las anomalías geológicas que se han descubierto allí. En el límite mantonúcleo se han detectado enormes estructuras misteriosas por medio de ondas sísmicas. Estas estructuras, del tamaño de continentes, se llaman provincias de baja velocidad de ondas sísmicas, LLSVPS. Son regiones mucho más densas y calientes que el resto del manto inferior. Nadie sabe exactamente qué son. Podrían ser restos de antiguas placas tectónicas hundidas, o tal vez materiales primitivos del origen de la Tierra, o depósitos de compuestos químicos desconocidos. Lo más increíble, estas regiones podrían contener más agua de la que imaginamos, atrapada durante miles de millones de años. Cerca de esas estructuras también se han encontrado ULVZS, Ultra Low Velocity Zone, zonas pequeñas, tal vez de unos pocos cientos de kilómetros de ancho, donde la velocidad de las ondas sísmicas disminuye en más del 30%. Esto significa que esas regiones son químicamente muy distintas, posiblemente mezclas de hierro, oxígeno, hidrógeno, silicio, exactamente los elementos que forman minerales, fluidos y organismos. Entonces, aquí aparece la pregunta: ¿podrían estas zonas ser oasis químicos en medio de un infierno térmico? Imagina una fractura antigua en el manto, llena de minerales hidratados,
descendiendo lentamente con una placa tectónica subducida. A medida que baja, la presión aumenta, la temperatura sube, pero algunos minerales pueden liberar agua. Esa agua, en forma de fluido supercrítico, podría circular entre capas de roca, creando microambientes ligeramente más fríos. Quizá 400 grados centígrados. Quizá 300 grados centígrados. A presión extrema, algunas moléculas se vuelven estables a temperaturas impensables en la superficie. Y si, en esos microambientes, alguna forma de vida primitiva se adaptó y sobrevivió durante millones o miles de millones de años. No sería una vida móvil. No tendría forma compleja. Sería extremadamente lenta, casi congelada en el tiempo. Tal vez solo reaccionando químicamente una vez cada 1000 años. Tal vez existiendo más como un proceso que como un organismo. Pero si hay agua, energía del núcleo y minerales del manto, las condiciones básicas de la vida estarían presentes. Otra clave está en la tierra profunda como fuente de electricidad. Entre el manto y el núcleo existe un gradiente térmico enorme. Ese gradiente puede producir corrientes eléctricas. Además, el movimiento del núcleo líquido genera el campo magnético terrestre, que protege la vida superficial. Pero, ¿y si también influye en la vida profunda? ¿Y si los microorganismos extremófilos pueden usar campos eléctricos o magnéticos para generar energía? De hecho, ya conocemos bacterias magnetotácticas en la superficie que usan cristales de magnetita para orientarse según el campo magnético. Entonces, ¿quién dice que formas de vida subterráneas no puedan aprovechar directamente la electricidad interna del planeta? Aquí es donde la ciencia se mezcla con la imaginación, pero no con fantasía, sino con posibilidad. Cada vez que creímos que la vida no podía existir en un lugar, la encontramos allí. Dijimos, nadie puede vivir sin luz. La vida dijo, respiraderos hidrotermales. Dijimos, nadie puede vivir a más de 50 grados centígrados. La vida dijo, soy una arquea y vivo a 110 grados centígrados. Dijimos, nadie puede vivir a más de 2 kilómetros de profundidad. La vida dijo, estoy a 5 kilómetros, y tal vez más. Entonces hoy decimos, nadie puede vivir a 400 kilómetros bajo tierra, ni a 2900 kilómetros. ¿Y si la vida nos responde otra vez? Aún no lo sabemos. Pero hay pistas. Firmas isotópicas extrañas en gases volcánicos. Carbono orgánico en diamantes del manto profundo. Minerales alterados químicamente de forma similar a procesos biológicos. Hidrógeno, metano y agua presentes en el límite mantonúcleo. Estructuras desconocidas que podrían ser restos de antiguos continentes, o algo más. ¿Y si lo que está bajo la corteza no es solo roca? ¿Y si el planeta tiene capas vivas, no solo geológicas? Estamos al borde de una idea revolucionaria. La Tierra podría ser un organismo. Tal vez el núcleo es su corazón, generando campo magnético. El manto su sistema circulatorio, moviendo calor y minerales. La corteza su piel. La biosfera superficial, su aroma, su exhalación. Y la biosfera profunda, su sangre silenciosa. En la próxima parte, exploraremos algo aún más intrigante. ¿Podría la vida influir en la geología del planeta desde dentro? ¿La biosfera profunda regula el clima, la tectónica, la química del manto? ¿Somos los huéspedes? ¿O somos el resultado de un planeta vivo? Vamos a unir biología, geología, astrobiología y filosofía. Lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que entendemos el planeta y a nosotros mismos. Hemos llegado a un punto crucial de esta exploración. Ya no basta con preguntar si la vida puede sobrevivir bajo la corteza terrestre. Ahora debemos hacernos una pregunta mucho más profunda y provocadora. ¿La vida influye activamente en el interior del planeta? ¿La biosfera subterránea solo es pasajera, o es una fuerza geológica? Hasta ahora, la biología y la geología se han estudiado como disciplinas casi separadas. La vida en la superficie, la roca en el interior. Pero los descubrimientos de las últimas décadas están borrando esa frontera. Cada vez es más evidente que la vida no es un simple accidente sobre una piedra inerte, sino un participante directo en los procesos internos del planeta.
Veamos cómo la vida superficial ya ha transformado la Tierra. Hace miles de millones de años, las primeras bacterias fotosintéticas llenaron la atmósfera de oxígeno. Ese oxígeno oxidó minerales, creó la capa de ozono, permitió el surgimiento de organismos complejos y cambió para siempre la química del planeta. Luego, los microorganismos del suelo transformaron el ciclo del carbono y del nitrógeno. Los bosques regularon el clima. El fitoplancton del océano captura CO y produce oxígeno cada día. La vida no solo vive sobre el planeta, lo esculpe. Pero esto es en la superficie. ¿Qué pasa en el interior? Resulta que los microorganismos subterráneos también alteran la geología, a veces de manera sutil, a veces de manera enorme. Algunas bacterias disuelven minerales y liberan metales. Otras producen ácidos que abren túneles en la roca. Algunas reducen sulfatos o hierro, cambiando la composición química del subsuelo. Hay bacterias que producen magnetita, alterando pequeñas porciones del campo magnético local. Otras generan metano, que asciende y afecta la atmósfera. Esto significa que, aunque invisibles, los microorganismos subterráneos modifican los minerales, los fluidos y los gases del planeta. Si hacen esto en los primeros kilómetros, ¿por qué no podrían hacerlo más profundo? Aquí entra una idea revolucionaria. La biosfera profunda puede estar regulando procesos tectónicos y volcánicos. ¿Cómo sería posible? Pensemos en las zonas de subducción. Las placas oceánicas se hunden cargadas de sedimentos, agua y carbono orgánico. ¿Quién produjo ese carbono orgánico? La vida. Cuando esa placa se hunde, el calor del manto descompone parte del material y libera CO y agua. Esos fluidos ascienden, funden la roca y crean volcanes. En otras palabras, la vida superficial alimenta volcanes a través de la tectónica. Y esos volcanes, a su vez, liberan gases que regulan la atmósfera, el clima y la química del océano, lo cual afecta nuevamente a la vida. Es un ciclo profundo de retroalimentación entre la biosfera y la geología. Pero hay más. Algunos científicos creen que la enorme cantidad de microorganismos en el subsuelo, tal vez el 70% de toda la biomasa microbiana del planeta, podría estar interactuando con el flujo de elementos dentro del manto. Podrían estar ralentizando o acelerando ciertas reacciones minerales. Podrían estar fijando carbono en minerales del subsuelo o liberándolo lentamente en forma de gases. Esto tendría consecuencias a escala planetaria. Si esto es cierto, entonces la Tierra no es solo un planeta con vida, es un planeta vivo. No en el sentido metafórico de Gaia, sino en un sentido literal biofísico. La vida modifica la roca. La roca influye en el calor. El calor impulsa la tectónica. La tectónica recicla nutrientes. Los nutrientes alimentan la vida. Es un organismo gigantesco donde cada capa se conecta con la otra. Ahora viene la parte más fascinante. ¿Y si la vida no solo ha moldeado el planeta, sino que el planeta creó la vida para autorregularse? Podría sonar filosófico, pero hay razones científicas para considerarlo. Por ejemplo, la vida ayuda a enfriar el planeta. La fotosíntesis captura CO y lo entierra como carbono orgánico. Las bacterias del suelo aceleran la meteorización de la roca, lo que consume CO y regula la temperatura global. El CO enterrado se subduce, llega al manto, se recicla, vuelve a la superficie. Es decir, la vida es parte del termostato global. Sin la vida, la Tierra podría haberse calentado como Venus o congelado como Marte. Pero hay algo todavía más profundo. Quizá la vida profunda sea la más importante de todas. ¿Por qué? Porque es la más antigua, es la más resistente. Sobrevivió a todas las extinciones masivas. Ha estado activa durante miles de millones de años. Nunca abandona el planeta, aunque la superficie se vuelva inhabitable. Influye en la química del interior. Puede haber dado origen a la vida superficial. Entonces, ¿quién es el verdadero habitante del planeta? ¿Nosotros, que vivimos en una frágil capa en la superficie? ¿O ellos, los microorganismos profundos, que viven en las entrañas del planeta desde el principio? Tal vez la biosfera profunda sea la forma principal de vida en la Tierra, y la vida superficial sea solo una expresión temporal, una expansión efímera.
Esto nos lleva a una conclusión perturbadora y hermosa. La Tierra no es un planeta con vida. La Tierra es un ser vivo con capas biológicas y geológicas entrelazadas. Y nosotros, los humanos, somos apenas una capa delgada sobre su piel, escuchando sus latidos sin entenderlos del todo. En el próximo y último mensaje de este viaje, cerraremos el círculo. Veremos cómo este mundo oculto bajo la corteza ha influido en la historia del planeta, en la evolución, en la civilización humana e incluso en nuestra imaginación. Nos preguntaremos, ¿qué significa para nosotros saber que bajo cada paso que damos hay un universo vivo? Y por último, miraremos hacia el futuro. ¿Podría la clave para sobrevivir como especie estar bajo tierra? Prepárate. Lo que vive debajo de la corteza terrestre no solo está vivo, nos está hablando. Hemos llegado al final de este viaje hacia el corazón oculto del planeta. A lo largo de este recorrido hemos descendido desde la superficie hasta los límites del núcleo, descubriendo que bajo la corteza terrestre existe un mundo vivo, dinámico y, sobre todo, profundamente conectado con la historia y el destino de la humanidad. Ahora es momento de unir todas las piezas, mirar hacia atrás y comprender lo que realmente significa que la Tierra está viva por dentro. Cuando pensamos en la vida, normalmente imaginamos bosques, océanos, animales, plantas. Sin embargo, lo que descubrimos es que la mayor parte de la vida del planeta no está en la superficie, sino debajo de ella. Existe una biosfera profunda que abarca kilómetros de roca, agua, sedimentos, fracturas, microhábitats calientes, zonas químicas activas y estructuras geológicas donde la vida ha prosperado durante miles de millones de años. Esta biosfera no es una rareza, es el verdadero corazón biológico de la Tierra. Y lo más sorprendente, la vida profunda es silenciosa, pero poderosa. No necesita luz, no necesita oxígeno, no necesita plantas, solo necesita energía química, agua en cualquier forma y tiempo. Muchísimo tiempo. En la superficie, todo es rápido. Las estaciones cambian, los animales se reproducen, los bosques crecen y mueren. En el subsuelo, la vida se mueve en otra escala. Allí, algunas bacterias tardan 100 años en dividirse una vez. Otras permanecen latentes por millones de años esperando una oportunidad. Esta lentitud no es debilidad, es estrategia, es resistencia, es permanencia. Esta biosfera profunda ha estado allí desde el origen del planeta. Posiblemente la vida nació en respiraderos hidrotermales o incluso más profundo, donde el calor del interior y el agua del manto se encuentran. Desde allí, algunas ramas de la vida ascendieron hacia la superficie para colonizar los océanos, el aire, los continentes. Pero otras permanecieron en las profundidades, adaptándose a la roca, al calor, a la presión, convirtiéndose en las habitantes verdaderamente eternas del planeta. Así, la Tierra no es solo la cuna de la vida, la Tierra es parte de la vida. La vida es parte del motor geológico del planeta. Microorganismos profundos alteran minerales, generan gases, reciclan carbono, producen hidrógeno, estabilizan procesos químicos. La vida influye en la geología, y la geología protege y alimenta a la vida. Es una danza profunda, antigua, inseparable. Pero esta historia no es solo científica, también es humana. Desde tiempos prehistóricos, la humanidad ha sentido una atracción visceral por el mundo subterráneo. Las primeras pinturas rupestres se hicieron en cuevas. Los mitos de casi todas las culturas hablan de un inframundo. El Mictlán de los mexicas, el Hades griego, el Xibalbá maya, el Seol hebreo, el nórdico. Para nosotros, lo subterráneo siempre ha sido misterio, muerte, pero también transformación, renacimiento, iniciación espiritual. Las cuevas eran templos, tumbas y refugios. Las minas subterráneas nos dieron metales para construir civilizaciones. Y hoy, el mundo subterráneo sigue siendo vital. Almacenamos agua, energía, datos, incluso refugios nucleares. Vivimos sobre un mundo invisible que sostiene la superficie. Imagina por un momento que la superficie de la Tierra desaparece. Los océanos hierven, la atmósfera se escapa, el sol se vuelve hostil. ¿Dónde podría sobrevivir la vida? En el subsuelo.
protegida por kilómetros de roca, calentada por el núcleo, alimentada por la química del manto. La vida profunda es el plan B del planeta. Es la garantía de continuidad. Es la verdadera memoria biológica de la Tierra. Y ahora pensemos en el futuro. Mientras la humanidad mira al espacio, buscando vida en otros mundos, quizás estamos mirando en la dirección incorrecta. Si existe vida en Marte, probablemente está bajo la superficie, no en cráteres secos. Si existe vida en Europa o en Célado, vive bajo el hielo, cerca del calor interno. Si existen civilizaciones en otros planetas, tal vez evolucionaron bajo tierra, protegidas de radiación y meteoritos. La vida subterránea no es una rareza terrestre, podría ser la norma cósmica. Pero más aún, el futuro de nuestra especie podría estar bajo la corteza. Conforme el clima cambie, los recursos escaseen o el planeta enfrente crisis globales, quizá los refugios más seguros no sean en la superficie, sino debajo. Ciudades subterráneas, sistemas de energía geotérmica, laboratorios en roca estable. Ya hemos comenzado a construir estos espacios sin darnos cuenta. Tal vez, en el futuro, viviremos en armonía con el planeta desde dentro, no solo desde arriba. Y entonces comprenderemos algo inmenso. No estamos sobre la Tierra. Somos parte de la Tierra. Cada paso que damos está sobre una inmensidad viva. Cada montaña, cada valle, cada volcán está conectado con una red biológica profunda. La superficie es solo la piel de un organismo antiguo. Lo que vive bajo la corteza es su sangre, su memoria, su historia. La próxima vez que mires al suelo, piensa en esto. Bajo tus pies hay ríos ocultos. Hay bacterias milenarias dormidas en la roca. Hay calor, presión y fuego retenido. Hay túneles, cavernas, fallas, montañas enterradas. Hay restos de continentes antiguos. Hay diamantes con fragmentos de vida. Hay océanos escondidos dentro de cristales. Hay fronteras que aún no entendemos. Hay preguntas que desafían nuestra imaginación. Y quizás, hay vida observándonos desde abajo. En silencio, pacientemente, desde hace miles de millones de años. Este planeta no es una piedra flotando en el espacio. Es una criatura colosal, compleja, profunda y viva. Nosotros solo habitamos su superficie. Para entenderla de verdad, hay que escuchar su voz interior. Y ahora lo sabes. Lo que vive bajo la corteza terrestre es el alma oculta de la Tierra.